Abrir nuestras Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a tener en esta carta capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios: pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Amén. Esta parte de las Sagradas Escrituras ocupa sus lugares, hermanos, perdón. El apóstol Pablo nos está diciendo que el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos? Está hablándole Pablo a un joven que había sido ilustrado por su madre, por su abuela, instruido en la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo puede Pablo, o cómo puede esta mamá, esta abuela, llenar el corazón de este joven y de decirle todo lo mejor de los mandamientos de nuestro Dios? Se va a encerrar en esta porción, en guardar, perdón, no en guardar, dice, en la caridad nacida de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Qué tan importante, hermanos, es la educación de nuestros hijos? Porque de aquí vamos a partir a hacer muchas preguntas y que tenemos que darles respuesta. Porque, amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos hablan de todos los temas, de todas las cosas que usted se puede imaginar, de todo nos los viene planteando y nos viene enseñando, cosa tras cosa, paso tras paso, nos va a decir una enseñanza que debemos de tomar. Y ahora, ¿qué es la palabra educación? Para tener un poquito de idea de lo que estamos hablando, la palabra educación, dice el diccionario, que es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo a la cultura o a las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Transmitir el conocimiento a una persona para que adquiera una determinada formación. Esto es lo que se quiere decir la educación. Pero en nuestro mundo, porque acuérdense que estamos en un mundo, ¿pero qué, hermanos? No pertenecemos al mundo. Y entonces se tiene que mirar en nosotros una educación diferente. Una educación instruida, dice aquí, una formación dedicada a la preparación de los hijos de Dios para que desarrollen a la máxima la capacidad intelectual, moral, a esto que pertenecemos nosotros, que es a la palabra de nuestro Dios, a lo que nos debemos. Es como buscar desarrollar todas esas cualidades en nuestros hijos y hacerlos crecer. ¿Han oído la frase, ahora sí ya me puedo morir tranquilo? ¿Qué diría usted antes de esa frase? ¿Qué le pondría? ¿Qué pondría usted antes de esa frase? ¿Qué ha hecho usted para decir, no, ahora sí ya puedo morir tranquilo, puedo morir en paz? ¿Qué puede uno pensar? ¿Qué uno puede hacer? Las Sagradas Escrituras, conforme a lo que hemos venido hablando en esta semana, acerca de los años que vivió Sara con Abraham, con su hijo Isaac, y cómo se va desarrollando este estudio, nos viene ya diciendo que Sara muere de una edad ¿de cuántos años? 127. De 127 años. ¿Qué pasa cuando ella muere? Mientras está ocurriendo del otro lado, Abraham lleva a su hijo Isaac a ofrecerlo en holocausto a nuestro Dios. O eso es lo que nos marca las Sagradas Escrituras, que Abraham estaba obedeciendo al mandato que Dios le había encomendado.
Y entonces, ¿qué es lo que le hace a Abraham tener este sentimiento por Sara, su mujer? Cuando ya llega y se entera que ha fallecido, las Sagradas Escrituras nos marcan que no tuvo un duelo igual que mucha gente de llorar y llorar y llorar y llorar. Él estaba agradecido con nuestro Dios, pero también sabía que el trabajo que había hecho Sara en su casa había valido mucho la pena. ¿Y cómo lo supo Abraham? Por la manera en cómo iba Isaac, su hijo, en el camino hacia donde iban a hacer ese sacrificio a nuestro Dios. Que ya sabemos también el fin de la historia, Dios provee, y es lo que contestaba Abraham, Dios proveerá, y cuando llegó el momento, dice las Sagradas Escrituras que ya tenía alzada la mano contra su hijo, ya tenía con lo que iba a ser el degollamiento, y que fue detenido, ¿no? Dice así. ¿Y qué pasó? Ya no llevó a cabo este sacrificio, y entonces se encontró al corderito del cual iba a ser sacrificado, el que Dios ya había destinado. Isaac es la representación de la enseñanza que le dio su madre. Recuerden que ya habíamos platicado en unas semanas anteriores lo importante que es la mujer en la iglesia de Dios. ¿Qué tan importante? Ella es la que se encarga de instruir al pequeño desde su niñez, desde que lo estaba amamantando, hasta ya una edad adulta. Ella lo instruye y le enseña. ¿Dónde nos damos cuenta acerca de esto? ¿Quién le enseña muchos mandamientos a Salomón? ¿Se habían preguntado alguna vez? Porque las Sagradas Escrituras también nos narran esa historia. Y ya se me olvidó. Proverbios capítulo 31. La historia nos enseña que Lemuel era la manera de cariño que le hablaba esta mujer, esta madre tan amorosa, aquel hombre que estaba educando. Y le decía, dice así la palabra de Dios, las palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que es para destruir los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Y le empieza a dar varios consejos. ¿Y cómo sabemos que es esta mujer que está hablándole a su hijo, el rey Salomón? Si aquí no está diciendo Lemuel, la madre que le está enseñando, pues ya les había comentado, históricamente es la manera en que ella le habla de cariño. ¿Cómo sabemos? ¿Se acuerdan que ella va a hacer un pedimento por el otro hijo de David, y toca a la puerta del rey, de Salomón, y le dice que quiere hablar con él un asunto? Antes de que él ella le narre el asunto que ella trae, ¿sabe qué hace Salomón? Le manda a sus sirvientes a traer la silla de su madre. Es toda una reina. La trata con un respeto a su madre y le dice, aquí la van a poner a mi diestra. Ya que le ponen ahí todo su asiento y toda esa porción, entonces sí, ahora sí, hable usted. Imagínense siendo uno de los reyes más sabios del pueblo de Israel, que tenían ese don del Espíritu de nuestro Dios, que había recibido sabiduría con más, y le da una cierta honra, pero muy grande, a su madre, y la tiene en ese estímulo, porque ella también le enseñó, ella también aprendió y le enseñó a su hijo lo maravilloso que es nuestro Dios Todopoderoso. Y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros la importancia de una buena mujer en la casa. Y sabe que, amados hermanos, hablar de la educación de los hijos en la iglesia de Dios es meterse también en muchos problemas, porque llevamos ciertas rutinas que hemos venido repitiendo de generación en generación,
¿Y sabe qué pasa al final de muchos años? Y se ha dado cuenta uno, porque hace esa evaluación. Muchos de esos pequeños que crecieron al lado de sus padres, que los pellizcaban, que los obligaban a estar en un lugar y que decían así vas a hacer esto y esto y esto, ¿sabe dónde se encuentran? Muchos se encuentran como aquel personaje que le preguntaba a Dios de dónde vienes y le dice de rodear la tierra y andar por ella. Andan rodeando y andando en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no les inculca, no le inculcamos nosotros a nuestros hijos lo que estábamos viendo en lo que estaba hablando Pablo a Timoteo. ¿De dónde viene este mandamiento? De la caridad nacida de corazón, de una conciencia limpia y de una fe sincera. De ahí nace, de esa mujer que le ha sabido enseñar a sus hijos y que, lejos de repetir patrones, le va enseñando cómo llevar a cabo el servicio a nuestro Dios. Y es muy importante, hermanos, que nada lo hagamos por obligación. Otra de las cosas que nuestros hijos deben de entender, como padres, no somos perfectos. Nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, es menester que lo reconozcamos y que le digamos a nuestros hijos, oye, me equivoqué. Porque la educación a los hijos, hermanos, les digo, va más de una simple palabra. Aquel que educa a sus hijos a golpes, ¿sabe qué está haciendo? Usted cree que lo está educando. ¿Sabe qué está haciendo? Lo está alejando y le está matando a su hijo poco a poco. Porque usted no lo está educando, usted está sacando sus frustraciones. Se está deshaciendo de aquello malo que usted trae en su vida y llega y se desquita con su hijo. ¿Usted cree que así esta Betsabé trataba a Salomón? ¿Usted cree que así Sara educó a Isaac? Es más, ¿usted cree que Agar educó así a Ismael? Dice el Señor Jesús, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios sabe darnos a nosotros buenas dádivas, buenas cosas a nosotros? ¿Por qué? Porque le seguimos, porque le buscamos, porque anhelamos algo mejor. Hace un momento estábamos platicando, ¿cuál es la clave del éxito? El dar. También hay que enseñar a nuestros hijos a hacer caridad, a hacer bondad con los demás, a no mentir, a no defraudar. Mándeme. A ser nobles. ¿Sabe cuál es uno de los pensamientos que llegaron a la iglesia y que parece ser que ya han agarrado raíces? Ya los papás de ahora le dicen a los hijos también, siendo hijos de Dios, si te pegan en la escuela, defiéndete. Si no te defiendes, llegando a la casa, te va a ir peor. Imagínese, hermano, ¿de qué se trata esto entonces? ¿Dónde queda lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha enseñado, lo que nos han sido instruido? ¿O qué nos están instruyendo? Proverbios 22:6 es uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras y más utilizado en diferentes lugares y religiones y demás. Todo el mundo te habla de esta parte tan importante. ¿Qué dice? Proverbios 22:6. Educa al muchacho según su carácter, para comprender, así cuando envejezca no se apartará de la enseñanza. Amén. Esta versión que nos lee nuestra hermana, ¿cómo nos dice? Educa al muchacho conforme a su carácter. ¿Y qué más? Para comprender. ¿Para qué? Ah, sí, edúcalo ahí. Para comprender las cosas de Dios. Ay, no, sí, que nos repita, que nos diga este texto y nos esté repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Usted cree que es una manera de educar? Hace muchos años en la escuela, así aprendíamos. En la educación
escolar que nos daban. ¿Cómo vas a aprender las tablas? Repite, repite, repite. ¿Cómo vas a aprender a leer, escribir cuáles palabras? Repítelas. Haz una plana de la L, haz una plana de esto, haz una plana del otro. ¿Y sabe cómo terminábamos nosotros los niños en ese entonces? Odiando todo. Odiábamos nuestras libretas, odiábamos nuestras cosas, porque toda la mañana y la tarde, llévate de tarea, 20 planas de tal cosa. Vas a escribir tantas veces esta palabra. Tienes esta mala ortografía, te vas a corregir, haces 100 veces la palabra. ¿Sabe cuál es uno de los errores que también hemos caído? ¿Ya te aprendiste tu texto de memoria? Si te lo aprendiste, oye papá, pero estamos comiendo. No, tú dime tu texto de memoria. Amados hermanos, todo, dice la escritura del Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Todo, para todo lo que hay debajo del sol tiene un sazón, tiene su tiempo. Pero la escritura nos enseña, enseñándole al niño a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. ¿Sabe qué va a pasar? Tarde o temprano va a agarrar, la va a aventar y va a terminar odiando todas las cosas que tengan que ver con ella. ¿Por qué? Porque toda la vida le enseñaron que tenía que repetir, repetir, repetir. Y si algo se equivocaba, tenía que llegar a su casa y hacer. Y los cuadernitos están hechos para que estén repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Cómo dice otra vez, hermana? Educa al muchacho según su carácter para comprender. Así, cuando envejezca, no se apartará de la enseñanza. La comprensión es tan importante en la educación de los muchachos, dice aquí, de los jóvenes, de los niños, del Hijo de Dios. Es tan importante comprender lo que se está haciendo, porque si no lo comprendes, ¿qué pasa? No hay una enseñanza. Y dice así, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de la enseñanza si lo está comprendiendo. Pero si no lo comprende, si es alguien que le están diciendo, si no vas a la iglesia te voy a pegar. Si no vas a la iglesia, no vas a ver la tele en tantos días. Si no vas a la iglesia, te voy a quitar tu celular. Si no vas a la iglesia, Hermanos, ¿sabe cuál es ese pensamiento que que causa tanto daño? En el que si no vas a la iglesia te pego. Estás enseñando que tú vas a desquitar tus frustraciones con tu hijo por no asistir a conocer, no comprende las cosas de nuestro Dios porque está viéndose obligado por los golpes. 2, que no le vas a cortar un programa de televisión o su teléfono o alguna cosa le vas a restringir. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás enseñando que es mucho más importante la televisión, que es mucho más importante el teléfono, la tablet, las distracciones del mundo son más importantes que las cosas de nuestro Dios. Eso es lo que le estás enseñando. Psicológicamente eso es lo que le estás implantando. Y entonces cuando es viejo, ¿qué cree? No se aparta de esa enseñanza de que es lo más importante la tele y el teléfono y la tablet. ¿Por qué? Porque tú le enseñaste así. No se les sentencia a los hijos quitándole las cosas porque les das importancia a lo que no tiene valor. Antes las casas se llenaba la mesa, las abuelitas se sentaban con sus hijos, sus nietos, todo el mundo platicaba y conversaba algo. Ahora qué lástima que uno se sienta a la mesa y ¿qué creen que pasa? Todo mundo en su teléfono. Nos platicamos la historia de un hombre anciano que se sentaba, que cada fin de semana esperaba a su familia y con muchas ansias desde el viernes empezaba a preparar tantas cosas porque iban a llegar a verlo el sábado o el domingo. ¿Y sabe qué pasaba? Se llenaba de tristeza porque llegaban sus familiares, se sentaban con él, pero nadie platicaba. Todos andaban en su mundo. Todos andaban en sus celulares. Eso no es bueno. Una de las enseñanzas también que nos deja las Sagradas Escrituras es un mandamiento con promesa, nos lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Cuál es la promesa? Para que tengas largos días
en la tierra que nuestro Dios Todopoderoso nos da. Parte de la honra es también cuidarlos cuando son ancianos. Parte de la educación de nosotros como padres, porque esta es una parte que tenemos que, este tema es para nosotros los padres, cómo vamos a educar a nuestros hijos. Primera de Timoteo 2:15. Así que, hermanos, 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. ¿Está hablando de quién, hermanos? La mujer. De la mujer. ¿Cómo se va a salvar la mujer? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor. Aquí está la clave. ¿La gente sabe qué hace? No, pues Dios nos mandó a tener hijos y nos dijo que nos multiplicáramos y que tuviéramos muchos hijos y qué más. Y henchid la tierra. Ese es el primer mandamiento. Pero lo malentendemos también, hermanos. Lo malentendemos. No se trata de traer hijos y traer hijos y traer hijos. ¿Cómo dice? Se salvará teniendo hijos, ¿pero qué? Permanecer en la fe. Si permanece en la fe. ¿En qué más? Amor. Y en amor. Santificación. Santificación. Modestia. Y la modestia. Vean las cosas tan importantes que nos deja la Escritura. Sí, si la mujer tiene hijos y los educa en amor a las cosas de nuestro Dios, en esa fe, en esa modestia, si los hace que perseveren, se va a salvar. No porque traiga muchos hijos al mundo. El cumplir un mandamiento, las cosas, si hemos aprendido algo, los mandamientos Dios nos los dejó. ¿Para qué, hermanos? Para ser libres, para volar, para disfrutar de nuestra vida. ¿Usted cree que el mandamiento de traer hijos al mundo, que fue el primer mandamiento que dio en las Sagradas Escrituras, para que multiplicase toda la tierra, ¿usted cree que nada más le iba a dar así para que tuviera la gente muchos hijos? No, hermanos, ¿era para qué? Les enseñaran. También Abraham se preocupaba por la educación, por eso ya habíamos platicado en alguna otra ocasión, en Génesis 18 nos empieza a platicar que le daba a Dios esa encomienda a Abraham, porque él sabía que le iba a enseñar a sus hijos, porque él sabía, nuestro Dios sabía que Abraham iba a tener esa disposición de enseñar a las generaciones siguientes. Esa es la importancia de tener hijos, no nada más de traerlos al mundo y agarrar y decir, ay, no, sí, tengo 5, 6, 7 hijos, 10, 14, 11, los que Dios me ha dado. Sí, pero ¿y dónde están? ¿Qué has hecho con ellos? Habíamos platicado que viene también a ser unos talentos que Dios nos da. ¿Cuántos nos da? ¿Para qué? ¿Para que los enterremos? ¿Para que los enseñemos a otras cosas? Hay que enseñarnos a hablar de todos los temas. Y si algo nos preguntan y lo ignoramos, ay, no lo sé, ay, haz lo que quieras. Ay, yo no sé. No. ¿Sabes qué, hijo? Luego te lo explico, déjame checar de qué trata ese tema. Y lo platicas. ¿Sabes por qué? Porque si tú no platicas con tus hijos los temas, tarde o temprano se van a enterar por otro lado de aquellas pláticas que a ellos les interesan. La educación en los hijos de Dios, la educación cristiana, la educación en la iglesia de Dios debe de ser diferente a lo que es el mundo. Debe de practicarse con amor, con conciencia, con esa profundidad, con fe, para que todos procedan a ese conocimiento y aun cuando fueren viejos, no se aparten de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, no se alejen de la sabiduría. Si usted le está obligue y obligue y obligue, van a odiar las cosas. Y ha pasado, hermanos. Y ha pasado lamentablemente en muchos hermanos que se apartan de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque de chiquitos los obligaban. ¿Cómo le voy a enseñar yo a que aprenda a amar las cosas? ¿Cómo quiere que se maneja este amor por las cosas de nuestro Dios? Primeramente dando ejemplo. Usted, yo, cualquier adulto quiere decirle a algún pequeño,
quiero que aprendas a hacer esto, quiero que seas perfecto, quiero que seas el mejor. Y tú lo eres. No, yo quiero que te acerques y estés orando y que quedes aquí a mi lado. ¿Tú oras? ¿Tú ya estás convencido de que este camino es lo mejor en tu vida? Pues practícalo, hermano. Si ya estás convencido de que es lo mejor, porque sí es exactamente eso, es lo mejor que nos puede haber ocurrido en nuestras vidas, conocer a nuestro Dios. Si ya estamos convencidos, pues si en verdad nos convencemos, actuemos como hijos de Dios y cambiemos con ese denuedo y hablemos con ese denuedo de las cosas de nuestro Dios y practiquemos con nuestros hijos y enseñémosle a amar las cosas de nuestro Dios. Que no se aparten del camino, que no busquen otros caminos, que enseñes al muchacho conforme a su carácter, pero ¿qué? Con entendimiento. ¿Con qué, hermana? Comprender. Con comprensión. Hace tiempo nos ponían un parrafito y nos decían lectura de comprensión. Estamos tan acostumbrados a repetir, que cuando nos ponen una cosa, aunque sea muy pequeña, no lo comprendemos y nos dicen, a ver, explícalo. Y cada quien lo explicaba. Voy a ser franco. Lo explicó uno y el otro era más fácil decir. Es así como dijo él. Ah, no, sí, así como dijo él. Y eso hacemos. Tenemos que enseñarnos a comprender las Sagradas Escrituras, a comprender lo que el plan divino de salvación, a comprender lo que Dios nos está dejando por medio de sus siervos y a amar. Porque cuando uno lo comprende, ama mucho más las cosas. Cuando uno no las entiende, difícilmente le nace el amor por hacer las cosas. Lo que les decía de Abraham está en Génesis 18:19. Lo que les decía del proverbista, pues ya lo vimos en Proverbio 22:6. Lo que dice mismo Salomón en el Proverbio 31, la enseñanza de su madre. La enseñanza que dejó Sara a su hijo. Es importante que les enseñemos a comprender el camino de Dios y a que lo hagan con gusto. Ya lo estábamos platicando en esta semana. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando iba a ser sacrificado? Más o menos 37. Aproximadamente 37 años. Y sabe de lo que le estaba platicando. Desde hace muchos años nos han predicado y nos han dicho, no, sí, llevaba al niño y lo llevaba a sacrificar. Y ya que alguien lo dijo, y todos lo repetimos, porque era más fácil repetirlo. No, sí, era un niño de 37 años, que comprendía completamente lo que ya le había enseñado a su mamá, lo que le estaba enseñando a su papá y lo que iban a hacer. No lo dice las Sagradas Escrituras. Pero hay que entender lo que está diciendo. Entonces estamos hablando de un niño de 37 años. De un muchacho con fuerza que fue amarrado para sacrificio. ¿Cómo creen que le hizo? Abraham. Isaac conocía lo que iba a pasar. ¿Y saben cuál fue lo único? Isaac se puso solo. Pero lo único que le dijo a su padre, amárrame bien. Porque con la fuerza que tengo, me puedo defender. Puedo patalear, amárrame bien. Él comprendía lo que era necesario hacer. ¿Sabe qué pasó? Ya lo vimos. Dios puso los medios. Y le puso más bien al ángel para que le dijera que no hiciera eso, que no sacrificara a su hijo. El obedecer con comprensión nos va a hacer crecer, porque sobre Isaac vino una gran promesa y reitera con tanto amor las cosas. Es tiempo, amados hermanos, de que comprendamos lo que Dios hace por nosotros y que de esa manera eduquemos a nuestros hijos en paz, en amor, en caridad, en fe sincera. Que Dios los bendiga y pase a vosotros, hermanos.